Listo. Bueno, entonces, esta clase tiene un enfoque preciso, pues, de la parte endocrina y es el uso de anticonceptivos. Eh, en los veintitantos años que yo llevo estudiando farmacología, digamos que tengo un top 20 de fármacos que son los que, digamos que un médico se debería saber. Digamos que entre ese top 20 hay un top de fármacos que yo digo que son los fármacos que han permitido cambiar la sociedad, cambiar a la humanidad, mejorarla, llamémoslo así. Y si tú te das cuenta, pues actualmente pues estamos viviendo un cambio social grande, pero desde hace 100 años empezamos a vivir cambios sociales grandes y de los cambios sociales, eh, uno de los cambios sociales grandes que se ha dado, pues ha sido el ingreso de las mujeres a la vida laboral. Entonces, históricamente, durante la Segunda Guerra Mundial, pues los hombres estaban en la guerra, entonces los puestos en las fábricas los ocupaban las mujeres. Y después cuando se regresa de la guerra, pues entonces hay un descubrimiento, pues más o menos no específicamente después de la guerra, pero sí al final de los años 50, hay un descubrimiento que son las terapias hormonales y salen los primeros anticonceptivos orales. Y eso hace una revolución social completamente gigante. Por primera vez en la historia de la humanidad, en, eh, en los miles de años de la humanidad, por primera vez, una mujer podía decidir en qué momento iba a tener a sus hijos, sí o no, si iba a tener o no iba a tener, cuántos iba a tener. Y pues esto le genera, pues hace un cambio gigantesco. Un segundo. La clase. Sí, sí, ya continuó la clase, denme un segundo. Y eso pues, súper importantes estos fármacos. A diario, a diario ves, eh, a diario ves pues entonces personas, pues movimientos, pro vida, pro aborto, ambos puntos de vista son respetables, cada quien pues tiene sus propias ideas. Pero imagínate en la sociedad actual la gran cantidad de embarazos no deseados que hay, ¿sí? Sobre todo pues que afectan a adultos muy jóvenes. Piensa que eh, cómo sería tu vida universitaria en este momento, eh, para los que no tienen hijos, ¿sí? Con un chiquito de 1 año, 2 años en este momento, tú haciendo clase virtual, intentando distraer al chiquito, o sea, muy complicado, muy complicado. Y las personas que hacen eso y que son capaces de estudiar y trabajar con sus chiquitos a bordo, me les quito el sombrero y tienen todo mi respeto porque sería un estilo de vida muy, muy, muy duro, muy duro. Entonces, eh, muchos de ustedes, pues terminaste el colegio y pudiste pasar a la universidad, pues porque no tienes responsabilidades. Y todo este cambio y fenómeno social se debe a estas pastillitas, a estos.
anticonceptivos. Queremos cambiar la sociedad, queremos mejorar la sociedad, y una de las cosas que tenemos que empezar, que ustedes como médicos en el futuro tienen que empezar a buscar, es la anticoncepción gratuita para todos, ¿sí? Para todos, porque de la adolescente de 14 años que tiene su novio, que quiere empezar su vida sexual porque sus hormonas a los 14 años le están, ¿sí? Están alborotadas, como cuando todos pasamos por los 14 años, y en vez de, entonces podemos hacer una campaña de educación, pero la campaña de educación no sirve de nada si no hay dinero para ir a comprar anticonceptivos. Entonces el hecho de en un futuro, ojalá sea un futuro cercano, el poder tener anticonceptivos gratuitos, o sea, para las personas sería una ventaja grandísima para que podamos controlar las tasas de natalidad y de embarazos no deseados en nuestro país. Bien, vamos a empezar acá viendo la parte hormonal. Bien, entonces tenemos esta hormona que se llama GnRH, es una hormona hipotalámica, como es acá, está representado el hipotálamo. GnRH significa la H de hormona, la R de liberadora, release en inglés, y la Gn, gonadotropina. ¿Sí? Entonces GnRH, hormona liberadora de gonadotropina, pues esa va a viajar por aquí por el infundíbulo, llega aquí a la adenohipófisis, y esta GnRH lo que va a hacer es que nos va a estimular, nos va a producir la liberación de estas dos hormonas, de FSH y LH. Una de las cosas que tú tienes que saber sobre la GnRH es que se libera en pulsos, o sea que por la mañana coges y liberas, ¡pum!, haces un pulso de GnRH, liberas lo que vas a liberar del día y haces un pico. O sea que no es una liberación constante durante todo el día, sino que es un pico en la mañana y ya. Te vas a dar cuenta, sobre todo pues las mujeres del salón, cuando empieces a hacer turnos, pues te tocó trasnochar y pues estabas en urgencias y despierta en urgencias y el otro día pues había clase y pues esa va a ser tu vida unos semestres más adelante, va a ser tu vida profesional, y esas alteraciones en el ciclo sueño-vigilia pues te vas a dar cuenta después, el ciclo menstrual se te empieza a alterar, y es porque esta liberación de la GnRH está regulada por nuestro ciclo de sueño-vigilia, y cuando empiezas a alterar los patrones de sueño y los patrones de estar despierto, pues el hipotálamo dice ¿qué carajos estás haciendo? Y pues entonces no sabe cuándo lanzar su pico de GnRH, y eso te puede producir que haya alteraciones en los ciclos. ¿Sí? Yo era súper regular, como un relojito, y si me enloquecí de un momento a otro, sí, porque no estás durmiendo bien. LH y FSH, pues aquí tenemos dos hombres y mujeres, pues entonces estas hormonas van a viajar en los hombres a los testículos y nos van a inducir la producción de andrógenos, de testosterona y de dihidrotestosterona, que van a estar encargados pues de toda la parte de espermatogénesis y de características sexuales secundarias en los hombres. En las mujeres pues vamos a tener pues las mismas hormonas, llegan a los ovarios y nos van a estimular la producción de estrógenos y de progestágenos, que van a estar involucradas pues en toda la parte del ciclo menstrual, que ahorita más adelante voy a profundizar, y en las características sexuales secundarias de las mujeres. Esto no hay que aprendérselo, simplemente es para que tengas una idea de la cadena de síntesis. De esos profesores que dicen esto no hay que aprendérselo, y esta es la que sale en el examen. No, mentira, yo no voy a hacer eso, pero sino que me pasaba. Entonces acá simplemente la cadena de síntesis. Hemos hablado de todas estas hormonas esteroideas. Entonces
son derivadas del colesterol. Entonces mira que tenemos acá la progesterona como una primera hormona esteroidea. Si te das cuenta de la progesterona, vamos a sintetizar el cortisol, vamos a sintetizar la aldosterona. De la progesterona vamos a producir la androstenedona, que es un precursor, o sea, es un andrógeno de muy baja potencia, o sea, tiene capacidad androgénica, sí, pero pues realmente su efecto no es marcado, entonces no lo consideramos, ¿sí? Importante. De ahí sí producimos la testosterona. La testosterona se va a metabolizar por esta enzima, que es la 5-alfa reductasa, ¿sí? Y me va a producir dihidrotestosterona. DHT es la sigla de dihidrotestosterona. Estos son los dos andrógenos. La testosterona tiene una potencia, pues es potente, pero el metabolito es muchísimo más potente. Y vamos a tener, pues mira que de la testosterona se sintetizan los estrógenos. Entonces el estradiol, la estrona y el estriol, entonces vamos a tener la producción de la testosterona. Entonces, así a grandes rasgos, pues todos los esteroides salen del colesterol, pero se van desencadenando a partir de la progesterona. Ves que de aquí viene toda esta cadena. Y los estrógenos pues se derivan a partir de la testosterona. O sea que las mujeres están produciendo testosterona, sino que no se queda en producción de testosterona. Una de las cosas que vas a notar, sobre todo cuando las mujeres entran en menopausia, pues su producción de estrógenos se disminuye de forma radical, ¿sí? Entonces, pero la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces no acá en los ovarios, sino por acá en la suprarrenal, va a haber una muy baja producción de testosterona. Entonces vas a ver que en algunas mujeres, en la menopausia, empiezan a adquirir ciertas características masculinas, no muy marcadas, pero empiezan a tener ciertas características masculinas. Entonces, por ejemplo, pueden empezar a tener engrosamiento del cabello, empieza a salirles vello facial, ¿sí? Y esas características aparecen después, y no es por la testosterona que entre comillas estaba produciendo en los ovarios, porque esa se deja de producir, sino es por una cantidad muy pequeña que se produce en la suprarrenal. Efectos de los estrógenos. Entonces vamos a ver esto así como efectos sistémicos de los estrógenos, súper importantes, porque pues vas a darte cuenta de estos mismos efectos biológicos de los estrógenos son los que vas a ver en el paciente. Entonces, vamos a tener que hay cambios, ¿sí?, en sistema nervioso central. Y se ha visto cómo las variaciones de estrógenos durante el ciclo menstrual pueden alteran, por ejemplo, comportamiento, tanto comportamiento afectivo como comportamiento lógico, comportamiento espacial. Entonces había un estudio donde veían aptitud mecánica de las mujeres al principio del ciclo, en la mitad del ciclo, o sea, cuando los estrógenos están bajitos, cuando los estrógenos están altos, la tolerancia al dolor cambia, ¿sí? Cuando los estrógenos están altos, las mujeres tienen altísima tolerancia al dolor, disminuye cuando están al principio del ciclo. Igual las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor que los hombres. La parte en los cambios del estado de ánimo, entonces, pues, te has dado cuenta que la novia cuando está premenstrual tiene un genio, y cuando está posmenstrual trae un genio, y durante la menstruación tiene otro genio, ¿sí? Y puede cambiar, y de pronto puede venir esos cambios en el estado de ánimo asociado a la acción de los estrógenos en el sistema nervioso central. Fisiológicamente, los estrógenos son cardioprotectores, fisiológicamente. Y por eso tú ves que las tasas de infarto en mujeres es menor que en hombres. Hombres y mujeres con las mismas características, con los mismos factores de riesgo, se infartan más los hombres que las mujeres. Los estrógenos ayudan a controlar los niveles de LDL en el organismo. Hay que tener cuidado porque, como vamos a hablar de anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales
aumentan la síntesis de factores de coagulación y empiezan, entonces los anticonceptivos orales pues no son fisiológicos, obviamente, son fármacos. Entonces los anticonceptivos como tal te van a aumentar el riesgo cardiovascular en mujeres porque aumentan la hipercoagulabilidad, lo pude decir. Entonces por esa razón pues hay un aumento de riesgo. Y ahorita pues que estaban sacando pues lo de la vacuna de AstraZeneca, el aumento de riesgo de los anticonceptivos orales es como 30.000 veces superior a lo que al aumento de riesgo de trombosis por la vacuna de AstraZeneca. Ambos medicamentos, el riesgo cardiovascular que generan es muy bajo, sino que pues el de la vacuna es extremadamente bajo. Lastimosamente las redes sociales pues hacen que la gente se paniquee y pues no quieran recibir su vacuna. Cambios a nivel de las glándulas mamarias, entonces aumento del tamaño de las glándulas mamarias, desarrollo de las glándulas, pues este desarrollo empieza a darse durante la adolescencia. Cambios a nivel uterino, entonces pues ya también durante la adolescencia pues hay una preparación del útero para su función pues de reproducción. Entonces, y obviamente ahorita vamos a ver pues todos los cambios estrogénicos y de los progestágenos que suceden en el útero durante el ciclo menstrual y cómo funciona eso y cómo lo vamos nosotros a alterar con los medicamentos. También pues a nivel de los ovarios, la maduración, ¿sí?, de los ovocitos, la producción de óvulos para toda la parte de reproducción, los huesos, ¿sí?, entonces supremamente importante para mantener la salud ósea. Y por eso hace un par de clases hablábamos pues de osteoporosis y sobre todo pues que es una enfermedad que es más prevalente en mujeres y que se ve con mayor incidencia en las mujeres en la menopausia cuando ya se disminuye la producción de estrógenos. Hay unos ensayos clínicos por allá en los años 80, los puedes revisar de curiosidad si quieres, donde se hacía reemplazo hormonal. Donde se hace reemplazo hormonal, entonces pues si a la mujer le hace, para el tratamiento de osteoporosis, pues si lo que le hace falta es estrógenos, le damos estrógenos. El problema de ese tratamiento, de esa terapia de reemplazo de estrógenos en estas mujeres es que se aumentaba de forma sustancial la aparición, la incidencia de cáncer de mama. Entonces, por eso no, esa terapia pues el día de hoy no es viable, pues por eso no hablamos de eso, pero si lo quieres investigar te toca ir bastante años atrás, porque pues eso ya no es. Listo, sigamos. Ya hemos visto pues, con varios de estos fármacos, con varios de esas hormonas esteroideas cómo funcionan, entonces pues acá tienes igual, tanto para andrógenos, progestágenos, estrógenos, va a funcionar igual, entonces pues vamos a tener la hormona que va a entrar, ¿sí?, va a unirse a su receptor, que es un receptor nuclear, míralo acá formando dímeros, vamos a alterar la transcripción de estos genes, vamos a aumentar unos genes, vamos a disminuir unos genes, bien, y va a haber una transcripción, y vamos a tener la producción de proteínas y pues los efectos que vemos asociados a estas hormonas, pues va a ser por esos cambios en las proteínas. Entonces mira que es supremamente importante porque vas a tener pacientes que tienen cambio de sexo. Entonces tanto nacieron hombres, se desarrollan como mujeres y empiezan a tener un reemplazo de hormonal y empiezan a consumir estrógenos. Y lo opuesto, o sea, mujeres, pues la persona nació como mujer, se desarrolla como hombre y empieza a consumir andrógenos. Entonces, la genética es la misma, ¿sí? O sea, pues a excepción de la media patica que falta ahí del cromosoma Y, pero pues la genética es la misma. Y la cuestión es que, pues, tanto hombres como mujeres, pues tenemos estrógenos y tenemos progestágenos en unas cantidades, estrógenos y andrógenos en una cantidad muy pequeña, lo que significa que tenemos los receptores para ambas hormonas. Y si todo un hombre le empiezas a estimular con estrógenos, sus receptores de estrógenos, pues la transcripción que él va a activar es esa transcripción de los genes asociados a esos estrógenos y por eso puede empezar a desarrollar características femeninas. Y lo opuesto, pues una mujer
que empieza a consumir andrógenos. Lo ves mucho, por ejemplo, en las fisiculturistas, ¿sí? La vez que les empieza a salir, pues, manzana de Adán, y pues les empieza a cambiar la voz y las facciones, el fenotipo empieza a ser bastante masculino, y es porque están utilizando andrógenos, y entonces eso nos empieza a producir transcripción de proteínas que van a cambiar este fenotipo hacia un fenotipo más masculino. Los estrógenos, aparte de los receptores nucleares, también tienen receptores de membrana. Entonces es una de tienen receptores acoplados a proteínas G. Entonces es una de las características que van a tener los estrógenos que lo diferencia de los otros tipos de hormonas esteroideas que solo van a tener receptores nucleares. Este tiene los dos. Bien. En este cuadro, aquí nos vamos a quedar un rato hablando en este cuadro porque este es el cuadro importante del día de hoy. Entonces vamos a... Espérate que no tengo el lápiz instalado, es que no estaba preparado para hoy. Porque hoy iba a venir el monito. Bien, listo. Bien, entonces vamos a empezar acá al principio del ciclo. Vamos a empezar acá al principio del ciclo. Entonces, pues al principio del ciclo empieza la menstruación, entonces tenemos un endometrio que está atrofiado y pues entonces el desprendimiento de este endometrio. Mientras tanto, aquí pues vamos teniendo, en este esquema me gusta porque tenemos todo resumido, los cambios hormonales, los cambios celulares y los cambios a nivel uterino. Entonces lo que vamos a ver, mira los niveles de hormonas. Los niveles de hormonas, tanto LH como FSH y estrógenos y progesterona están muy bajos. Están muy bajos. Y esto es lo que va a suceder, entonces vamos a tener que esto me produce que haya un desprendimiento de este endometrio. Listo. Entonces ya vimos que el GnRH me estimula la liberación de FSH y de LH. Bien. Y esto me va a estimular la liberación de estrógenos y progesterona. Los estrógenos, al principio del ciclo, el retrocontrol que van a hacer los estrógenos es un retrocontrol positivo. ¿Qué pasa entonces? Se empieza a liberar GnRH, no está graficada acá, ¿sí? Pero entonces se empieza a liberar LH y FSH, se liberan estrógenos, el estrógeno viene por sangre, llega al hipotálamo, llega a la hipófisis y hace que se libere más GnRH más LH, que van a hacer que se liberen más estrógenos, que van a subir y van a producir que se liberen más LH y más FSH. Entonces vamos a tener que hay un retrocontrol positivo. Un retrocontrol positivo y entonces eso me va a hacer que se aumente y 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 se aumente. Bien. Y entonces pues vamos a ver acá que estos niveles de hormonas en la primera mitad del ciclo van aumentando. Aquí en esta parte ves que va habiendo un incremento en esos niveles de hormonas porque pues cada vez se está estimulando más. Con otras hormonas esteroideas pues habíamos visto no pasa así. Por ejemplo, si se aumentaba mucho la liberación de cortisol pues me bloqueaba la liberación de CRH y ACTH. Entonces pues esto así no va a suceder. Acá funciona. Durante esta primera fase, entonces la FSH pues lo que está haciendo es ayudarme a madurar estos folículos. Me los empieza a madurar. Al estar madurándose, estas células van, pues como está creciendo el folículo, entonces está aumentando el número de células que hay. Cada una de esas células es una fabriquita de estrógenos. Pues aquí tengo poquitas
fábricas, aquí tengo más fábricas, acá tengo más fábricas, acá tengo muchas fábricas. Entonces, mira lo que va a pasar. Entonces, a medida, cada vez se libera más FSH, entonces cada vez hay mayor producción de estrógenos, pero también como tengo más fábricas, entonces esta producción de estrógenos es mayor. Significa que este retrocontrol y este estímulo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis también cada vez es mayor. Los estrógenos en el útero lo que están haciendo es que me están aumentando el grosor. O sea, todas estas células de la pared uterina, entonces endometriales, están creciendo y están creciendo y están creciendo y están creciendo y están creciendo. ¿Para qué? Porque pues eventualmente estas células pues van a necesitar, este endometrio necesita estar grueso para recibir a un óvulo que haya sido fecundado. Bien, como la cantidad de células que aumenta, pues mira los niveles de estrógenos. Al principio son poquitos, hay poquitas fábricas, pero se sigue estimulando. Aquí hay más fábricas, entre comillas, pues estoy hablando de fábricas como cantidad de células. Y cada vez hay más, 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 hasta que llegamos a generar este pico. Se genera un pico de estrógenos. El pico de estrógenos, si nos vamos para arriba, pues viene asociado con un pico de LH y FSH, porque pues a medida que esta va subiendo, estas van subiendo también. Entonces mira que ese pico de estrógenos viene acompañado de un pico de LH y FSH. Y cuando lo vemos acá, pues ese pico de estrógenos me está induciendo el proceso de ovulación. O sea que durante todo este proceso se estuvo madurando este ovocito. Aquí ya llega al proceso de ovulación. ¿Bien? Listo. Es posible que haya fecundación o no haya fecundación. Es una posibilidad. Que haya fecundación o no haya fecundación. El organismo no va a saber. ¿Sí? Pero entonces vamos a tener que después del proceso de ovulación, estas células que eran productoras de estrógenos empiezan a entrar en apoptosis, se empiezan a morir. Pero me van a quedar otras células acá, que son las células que son productoras de progesterona. Progesterona, a favor de gestar, a favor del embarazo, es progesterona. Bien, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Uno, se empieza... ¿Qué se me hizo el cursor? Estas células en el hipotálamo y en la hipófisis, como hay, entre comillas, exceso de estrógenos, estas células quitan los receptores de estrógenos. Quite. Entonces los estrógenos ya no tienen dónde funcionar, porque me hacen un retiro, se hace una endocitosis, no endocitosis, se hace una supresión de esos receptores de estrógenos. Ya el receptor de estrógenos no tiene dónde funcionar, porque no hay receptor. Fuera de eso, vamos a tener que las células que quedan son las células de progesterona, y empezamos a tener un aumento en la producción de progesterona. La progesterona, sí, muy similar a todas las demás hormonas, el retrocontrol que hace es un retrocontrol negativo. O sea, acá negativamente, ya en la segunda fase se empieza a producir progesterona, y esa progesterona entonces le empieza a decir a la GnRH, ya no liberes más, ya no liberes más, ya no liberes más, y lo que vamos a tener acá es que se me disminuye el estímulo para la producción de estrógenos. Entonces, me disminuye la síntesis de estrógenos. Además de eso, la progesterona me va a disminuir el número de receptores de estrógenos. Entonces, en la segunda fase lo que vamos a ver es una supresión de la actividad estrogénica. Bien, entonces, en este momento, pues lo que ves, como las células que quedan vivas son las células de progesterona, lo que empezamos a ver es un aumento en la cantidad de progesterona.
La progesterona va a estar encargada de madurar estas células del endometrio. Madurarlas porque la implantación se va a dar como por acá. La fecundación fue aquí. Y si hay implantación, la implantación va a ser como por acá. O sea que tenemos que hacer que esto esté maduro. Pero pues el organismo no va a saber si hubo fecundación o no. Entonces él igual lo va preparando en caso tal de que haya fecundación o no haya fecundación. Pero si te das cuenta, ese cuerpo lúteo, las células empiezan a entrar, siguen haciendo apoptosis, se empiezan a degenerar. Se me olvidó el nombre de la hormona. Ayúdame. Hormona güey madre, se me metió la palabra carotidia. Hormona. Profe, ¿la coriónica humana? Eso. Repítela, por favor, hormona Coriónica humana. coriónica. Eso. Hormona coriónica. ¿Sí? Si hay implantación acá, se empieza a generar hormona coriónica humana que me va a mantener esto vivo. Y el organismo sigue produciendo progesterona, entonces esta curva no caería, seguiría por acá arriba. Esa curva no caería, seguiría por allá arriba y entonces eso haría que pues aquí que ya el embrioncito sobreviva, ¿sí? Entonces, mientras se crea la placenta y ya la placenta pues retoma el papel de producir progesterona. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Si no hay fecundación, entonces pues mira que estas células se siguen deteriorando, apoptosis, ya hay una apoptosis mayor, ya le cambian el nombre. Siguen siendo las células que producen progesterona, pero pues ya lo llaman un cuerpo albicans. Y ya siguen haciendo apoptosis hasta que se mueren todas. Y como si no tengo fábrica, quien me produzca progesterona, pues mira los niveles de progesterona. Está esa caída en los niveles de progesterona. Los niveles de hormonas, mira, de progesterona caen, están bajos. Y esto lo que me va a producir es que se induzca la menstruación. Y eso es lo que va a pasar. Bien. Profe, Dígame. solo quiero aclarar algo, o sea, cuando ya hay ovulación y los ovocitos pues están en apoptosis, es cuando ellos empiezan a producir progesterona, ¿cierto? Sí, Ah, o ok. sea, porque, la producción de progesterona inicia después de la ovulación. Y es supremamente importante que empiece después de la ovulación y ahorita con los anticonceptivos te voy a decir por qué. Se va a producir progesterona, haya o no haya fecundación, o sea, se produce porque lo que te digo, el organismo no sabe si este óvulo fue fecundado o no fue fecundado. Él se viene a implantar por acá, sí, a la semana. Entonces él no sabe entonces si empezara a producir progesterona cada la semana, ay, si hubo fecundación, pues ese útero no va a estar listo, ese endometrio no va a estar listo y pues entonces no habría implantación del óvulo. Entonces por eso, después de la ovulación, el cambio fisiológico es que las células de estrógenos se mueren, quedan las células que producen progesterona vivas y pues lo que ves es que empieza a haber una producción de progesterona acá, haya o no haya fecundación. Listo, vamos a mirar anticonceptivos orales. Tienes muchos. Un anticonceptivo oral está compuesto por un estrógeno más un progestágeno. Estos son los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos inyectables o los anticonceptivos de largo plazo, si acá en Colombia los llamamos las pilas, los subdérmicos, esos son hechos solo de progestágenos. Vamos a explicar primero estos que son los más comunes, ¿sí? Entonces lo que son los estrógenos y los progestágenos. Bien.
Lo más común, el estrógeno más común es el etinilestradiol. Ese es el estrógeno más común. Etinilestradiol, hay otros, hay estriol y hay otros, pero te aseguro que el 99% de las cajas de anticonceptivos que tú vayas a ver traen etinilestradiol. Progestágenos, sí hay muchos. El más común es el levonorgestrel. El levonorgestrel. Bien. Primero, lo que tienes que entender es que las dosis de estas hormonas son muy bajas. Muy bajas. A medida, sí, desde los años 60 que venimos estudiando estrógenos y progestágenos como fármacos, pues al principio se daban unas dosis altísimas, muchísimo cáncer. La mayoría de estrógenos que se empezaron a utilizar en los años 60 no se utilizan actualmente porque pues altísimo riesgo de cáncer. Las dosis que se dan eran altísimas. El día de hoy esto utilizamos una microdosis. Me voy a equivocar porque no me acuerdo de las dosis, pero creo que de etinilestradiol son 20 microgramos y de levonorgestrel son 2 miligramos. Me estoy equivocando, te estoy dando un número, pero son muy pequeñas. ¿Qué pasa? Al ser unas dosis tan bajitas, se necesita que haya una muy buena adherencia de las pacientes al tratamiento. ¿Sí? Entonces, si su novia no es juiciosa con las pastillas, cambie de novia. Así de sencillo, ¿sí? Porque esa mujer es un peligro. No, mentiras, no, sino que pues a los pacientes, si tú te das cuenta que el paciente es un paciente muy loco, muy desjuiciado, que le importa 5 todo, el uso de este tipo de anticonceptivos orales, o sea, que me voy a tomar la pastilla cuando me dé la gana, si me tomo 3 el lunes porque se me olvidó todo el fin de semana, no va a servir, no va a servir y pues entonces vamos a tener embarazos no deseados. Tienes que, entonces hay otro tipo de anticoncepción hormonal que se puede utilizar, no te estoy diciendo que no se puede hacer. Lo otro, aquí voy a aclarar, me imagino que lo discutes con el profesor Politano, nunca, como médico, puedes poner tus principios y valores morales por encima de los del paciente. Ay, es que tiene 12 años y ya con ese novio y cómo le... No, sí, sí, o sea, pues tú te das cuenta de que, pues, de que no estén abusando de ella ni nada de eso y que no esté, o sea, todo lo que sea como la protección social, pero pues en ningún momento le puedes decir, no le voy a mandar, sí, yo no voy a dejar que usted tenga una vida sexual activa porque pues usted es muy niña y a mí en mi casa o en mi religión me enseñaron que uno tiene que llegar hasta el matrimonio, lo que sea. Nunca puedes sobreponer eso en las decisiones del paciente. O sea, hay que ser completamente neutral. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces volviendo acá, son dosis muy pequeñas, muy pequeñas, lo que hace que cuando no hay una adherencia al tratamiento, ese tratamiento tiende a fallar. Y ya sabemos que el efecto adverso se ve a los 9 meses. Lo otro, las hormonas funcionan como un reloj. Si la pastilla es a las 7 de la noche, es a las 7 de la noche. No es a las 5 de la tarde, no es a las 12, es a las 7. Puede ser 6:30, 7:30, tampoco juega así el reloj y ponga la alarma y sonó la alarma y ya, en este momento no, pero pues o sea, dale un rango máximo de 1 hora, pues de 6 a 8, pues siendo muy amplios. Pero sí, ¿sabes? Pero yo no puede ser un día a las 5 de la tarde, el otro día a las 11 de la noche, el siguiente día a las 10, el otro día a las 4 de la tarde, o sea, sí, una al día, pero cuando me dio la gana. No. ¿Por qué? Porque te dije al principio, sobre todo estas hormonas, ¿qué hormona no se regula con ciclo circadiano? No se debe, me imagino que debe haber alguna, la aldosterona, no se regula con ciclo circadiano. Sí sabía que tenía que haber alguna. Pero la mayoría de hormonas se regulan con el ciclo circadiano, con la luz y oscuridad.
con las horas del día. Y entonces, pues por eso necesitas que tu paciente se tome este medicamento siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. Bien, entonces tenemos etinilestradiol y levonorgestrel. Entonces vamos a pintar aquí en el gráfico. Vamos a pintar aquí en el gráfico. De color rojo, vamos a pintar el etinilestradiol. Y vamos a pintar de color verde el levonorgestrel. Para que veamos cuáles son, qué es lo que va a pasar, por qué estos medicamentos van a funcionar. Listo. Entonces, la persona, cuando tú le medicas esto a el paciente, la persona empieza a tomárselo entre el primer y quinto día. Se empieza a tomar el medicamento entre el primer y el quinto día cuando aparece la menstruación. No sé, que ahí lo estoy pintando mal. ¿Por qué? Acá. Sí, entonces, entre el primer y el quinto día. Vas a ver que hay gente que te dice el primero, hay gente que te dice el 5, en ese rango. ¿Sí? O sea, he leído en ese rango. Bien, pero mira qué es lo que va a pasar. Entonces miremos acá. Dijimos que el estrógeno va a estar en rojo, acá el estrógeno biológico está en amarillo. ¿Cómo está el nivel de estrógenos al principio acá? Está bajito, ¿sí o no? Pero entonces tú lo que estás haciendo en ese momento es que le estás dando estrógenos al sistema. La línea debería ser la línea amarilla, pero lo que estamos haciendo es que estamos generando esta línea roja. Digamos que vamos a suponer que es una paciente que es muy juiciosa con sus medicamentos y eso lo que me va a hacer es que me va a mantener un promedio del fármaco, lo voy a pintar como una línea. Sabes que el fármaco se absorbe y se elimina, bla, 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 pero pues lo vamos a apuntar como un promedio y ese fármaco se va a mantener. Y llega hasta el día 21, hasta acá. El tratamiento con anticonceptivos orales se hace por 21 días. 21 días. A los 21 días, entonces, estos estrógenos se echan para abajo. Se eliminan. Listo, espérate. Capito. Se eliminaron. Bien. Listo. Entonces miremos, analicemos primero qué es lo que está pasando con estos estrógenos. Entonces, primero que todo, me están produciendo que haya un aumento en el número de estrógenos al inicio del ciclo. No, espérate porque necesito explicar, es que es un efecto combinado, o sea, no puedo explicar. Vamos a mirar, lo mismo va a pasar con los progestágenos, en verde dijimos. Si el progestágeno pues lo estamos suministrando al mismo tiempo, entonces pintémoslo aquí al ladito. Y aquí está, aquí llega y acá se elimina. Bien, ya van a ser unas curvas muy similares porque pues estamos suministrando los medicamentos al mismo tiempo, pues bien, es un medicamento combinado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo altos niveles de estrógeno desde el principio. Bien, significa que debería tener un alto desarrollo de este endometrio, porque eso fue lo que explicamos que estaban haciendo los estrógenos al principio del ciclo. Listo, pero tengo que tener en cuenta este efecto de los progestágenos. Mira el nivel de progestágeno como está al principio del ciclo. En nada. Y durante esa primera mitad del ciclo se mantiene en nada. Es una concentración muy bajita de la progesterona. ¿Cómo tienes el progestágeno desde el principio del ciclo? ¡Alto! ¡Alto! Significa que el efecto del progestágeno arranca desde el principio. Y lo que está haciendo es disminuyéndome la cantidad de los receptores de estrógenos. Este estradiol que yo estoy colocando, que yo estoy suministrando acá, ¿dónde funciona entonces? ¿Dónde? No tiene dónde. ¿Por qué?
el efecto. Entonces, aunque estos niveles de estrógenos estén altos, no tienen dónde funcionar. Entonces, lo que va a suceder es que este endometrio no se va a desarrollar. Vamos a tener que hay un endometrio que está subdesarrollado. No se va a hipertrofiar, ¿no? Queda así. Bien, pero tenemos un progestágeno que está actuando también desde el principio. Y me está haciendo que se libere menos GnRH, que se libere menos FSH, que se produzcan menos estrógenos endógenos, porque no está este estímulo. Este estrógeno venía acá a funcionar sobre su receptor de estrógenos, pero ¿qué me está causando el progestágeno? Que no haya receptores. Entonces, este retrocontrol positivo que yo veía al principio del ciclo no se da. Y solamente me quedan estos niveles de estrógenos farmacológicos que estoy dando. Bien, entonces se me está disminuyendo la liberación de FSH, se me está disminuyendo la liberación de LH. Cuando llega el momento del pico, vamos a pintar el pico. Pues pintemos el pico. Profe, qué pena, no entendí muy bien por qué afectaba la maduración la maduración del útero. Porque esto es un producto, esto es un efecto de los estrógenos, ¿sí? Quiere decir que el estrógeno viene y actúa sobre su receptor. ¿Estamos? Y eso me produce engrosamiento del útero, ¿de acuerdo? Del endometrio. Pues del endometrio, no ponga útero, sino uterino, sino ponga endometrio. Ese es el efecto, ¿dale? Biológico, normal, de los estrógenos. Endometrio. Bien. Ahora, desde el principio, mira, el primer día, la paciente se tomó un progestágeno. Mire en verde, la dosis del progestágeno. Significa que vamos a tener el efecto de la progesterona. Este efecto que veíamos por acá, miren, el día veintitantos, lo voy a ver desde el primer día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era ese efecto? Disminuirme el número de receptores de estrógenos. Entonces, quitemos de este esquema de abajo, de este esquema de aquí, quitemos los receptores de estrógenos. Vamos, me sigue. ¿Este estrógeno dónde va a funcionar? ¿Dónde? No tiene dónde, no hay receptor. No hay receptor. Si no hay receptor, entonces él está ahí. Él está ahí. Pero no tiene dónde funcionar. Entonces, este efecto no se va a dar. Profe, pero es que, o sea, yo no sé si me equivoqué o no te entendí bien, pero entendí que la progesterona también tenía como esa habilidad de la maduración del endometrio. Madurar. No engrosar, sino madurar. Ah, ok. Piénselo como un mango. El mango está en el árbol, el mango crece y está verde, ya creció, ¿sí? O sea, se engrosó el mango. Ese sería el estrógeno. Luego el mango verde usted no se lo va a comer, usted se lo va a comer amarillito. Luego la progesterona lo pasa de verde a amarillo y está maduro. ¿Me sigues con el ejemplo? Sí, profe, gracias. Sí, entonces el estrógeno lo que hace es que el mango sea chiquito y crezca, y luego la progesterona que pase de verde a amarillo. Eso es lo que está sucediendo en ese caso. Pero entonces acá, como no hay receptor, entonces pues el mango se va a quedar chiquito. El mango se va a quedar chiquito. Bien. Entonces por eso ves que el endometrio no crece. Esto es súper importante saberlo, porque te va a llegar la paciente asustada. ¿Sí? Me tenía que llegar la menstruación, no me llegó. Muchas personas, la mayoría de personas, el uso de anticonceptivos produce amenorrea. Entonces, y están preocupadas, ¿será que estoy embarazada? Pues puede estar embarazada porque pues, puede haber un fallo del anticonceptivo, ¿sí? Pero también pues lo más probable es que simplemente como efecto adverso
de el fármaco, pues hay amenorrea. O por lo menos hay una disminución marcada en el flujo. No es, acuérdate que estamos, y trabajar con hormonas es complicado trabajar. Va a haber personas que te hacen efectos bizarros, hay mujeres que te hacen efectos bizarros y te hacen todo lo contrario, te hacen unos sangrados gigantescos con el uso de anticonceptivos. Pero no es tan común, lo más común es que vaya a haber hacia desaparición del sangrado o una disminución marcada en el sangrado durante la menstruación. Eso vamos a ver. Entonces mira, al principio, entonces retomemos, al principio entonces teníamos que esto, mire que lo tengo subrayado en verde, hubo una disminución del número de receptores de estrógenos producido por el levonorgestrel. Este estrógeno, tanto el fisiológico como el que yo estoy dando, no tiene dónde actuar y me está produciendo que este útero, que este endometrio, no se engrose. Ahora vamos a la segunda parte, hacia el pico. Entonces mira que hemos mantenido estos niveles de estrógenos constantes con todo este tiempo. Y aquí llega el momento del pico. Si usted estaba viendo el Giro de Italia, ¿esto qué sería? ¿Un premio de montaña de primera categoría, de tercera categoría? ¿Tendría categoría? Esto es una lomita. Esto no es un pico. Mira el pico como se daba. ¡Guac! Mira la magnitud del pico. Esto aquí no me está generando un pico. Sí es un cambio leve, pero no es un cambio importante. Listo. Entonces, un efecto de los estrógenos es que me van a inhibir la ovulación. Inhibir la ovulación. No se va a dar este pico. Acuérdate que la progesterona tiene controlados al hipotálamo y a la hipófisis. Es decir, que estas hormonas tampoco, pongámosle como un verde clarito acá, ¿sí? Estas hormonas tampoco están haciendo picos, la LH y la FSH. ¿Sí? Ellas no están aumentando sus niveles porque la progesterona, el progestágeno, perdón, me tiene controlado, me tiene apagado el eje. Sí, míralos acá. El efecto del progestágeno. Me tiene controlado el eje, entonces no vamos a tener esos picos de LH y FSH. No va a haber ovulación. Entonces, si no hay ovulación, pues no se libera el óvulo y después esto empieza en su proceso de apoptosis y pues si no hay óvulo, pues no puede haber fecundación y pues si no hay fecundación, pues no hay bebé. Así de sencillo. Bien. Pensemos que esto falló y sí hay ovulación. Ahorita vamos a hablar de un par de ejemplos de cuándo fallan estos medicamentos. Entonces digamos, sí hay ovulación y hay fecundación. Yo te acabo de decir que el objetivo de la progesterona es pasar el mango de verde a mango amarillo, o sea, madurar el mango. Acá igual. Pero mira que yo estoy dando ese progestágeno desde el primer día. Significa que este endometrio, no, espera, es verde, ¿no? Este endometrio empieza a madurarse desde acá. ¿Cuándo debería estar madurándose? Míralo, fisiológicamente desde acá. Pero yo lo estoy madurando desde acá. Entonces, cuando llega acá, cuando este óvulo que ha sido fecundado llegue aquí a implantarse, este endometrio es un endometrio que está hiper maduro. O sea, ya no es viable, ya empezó, fue su proceso de degeneración, ¿sí? Entonces ya ese mango se quedó mucho tiempo ahí en el árbol, ya cuando usted lo baja, ya no está bueno para comer. Entonces lo mismo, acá entonces, ¿pero por qué? Porque mira el nivel de progestágeno que se necesitaba acá.
Mira el nivel de progestágeno que estamos colocando con el fármaco. Entonces empezamos a madurar, madurar, madurar. Aquí, entre comillas, pues digamos que ya el endometrio está podrido. Ya no está viable para una implantación. Así este man esté fecundado, pues no se puede implantar. Y si no se implanta, pues entonces no hay bebé. Así de sencillo. Hay otros cambios que hacen, otros cambios que son menores. Digamos que los principales efectos van a ser estos. El uso de los anticonceptivos, el uso de los estrógenos, lo que va a hacer es que haya un aumento en el espesor del moco cervical. Entonces, ese moco cervical pues es una barrera física para el paso de los espermatozoides. Entonces, eso va a ser un efecto estrogénico y no pueden pasar los espermatozoides. Bien, vamos a hablar, alguna pregunta. Entonces, este es el mecanismo, o los mecanismos, los diversos mecanismos de uso de los anticonceptivos orales. Si te das cuenta, son 21 pastillas, del día 1 al día 21. Se espera 28 días, ¿sí? O sea, 7 días más, se terminan las pastillas, vienen 7 días más, y aquí vuelve y se retoma otra vez la primera pastilla, haya o no haya menstruación. O sea, ¿sí? Son ciclos de 28 días, 21 días con pastillas, 7 días sin pastillas. Algunas presentaciones traen 28 pastillas. Ojo, hay que ser claro con los pacientes. ¿Sí? Entonces te traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Por 3, y van a traer otra línea de pastillas de un color diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son de azúcar. Estas son, pues no son, pues son placebos. Pero hay que, si vas a recetar de estas que traen 3 hileras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, estas son, las en negro son las que son las hormonas, estas son azúcar. Simplemente es para que la persona no pierda el hábito de estar tomándose su pastilla todos los días. Hay algunas presentaciones que vienen así, hay algunas presentaciones que solamente traen las 21 pastillas. Entonces, si consigues de estas, pues explicarle bien al paciente que no se vaya a tomar estas. Ay, me tomé primero esta línea y luego me tomé esta línea. No, pues no hicimos nada. ¿Sí? Ojo, como te he dicho muchas veces, ya el próximo semestre que empiezas a ver pacientes, te das cuenta que los pacientes a veces tienen ideas constructivas. Me gustan más las rosaditas porque tienen sabor a fresa, ¿sí? O me caen menos mal, o cualquier cosa así, pues y obviamente eso hace que falle el tratamiento anticonceptivo. Vamos a hablar de la mejor amiga. Bien. Entonces ya vimos que las hormonas, pues la idea con este tratamiento es que los niveles de hormonas con el anticonceptivo estén más o menos así. Digámoslo así. Bien. Si a ti se te olvida una tableta del analgésico, si se te olvida una tableta del antihipertensivo... Uy, carajo, se me fue la pantalla. ¿Ustedes están viendo algo? Sí, profe. Sí, profe. Espérate, no tengo pantalla. Ya volvió, listo. Sí, ay, que se me olvidó tomarme el losartán ayer, listo, con eso no va a haber tanto problema, pues vuélvaselo y tómeselo y arranque otra vez, no hay inconveniente. ¿Cuál es el problema? Aquí el problema es el problema de la mejor amiga. Bien. Aquí era viernes y me fui con el novio de parranda. Ay, que fuimos a comer y no sé cuánto, y pasamos rico y no volví hasta el día siguiente a la casa. Se me olvidó la pasta. Bien. ¿Qué es lo que está pasando cuando se le olvida la pasta? Pues el fármaco, sabemos, se va eliminando. Bien. Aquí, puchas,
Uno le cuenta a la mejor amiga, pucha, es gorda, no me tomé la pasta, ¿qué hago? ¿Qué dice la mejor amiga? No, pues tómate 2. Sí, efectivamente hay que tomarse 2. Entonces tomémonos 2. Una y 2. Luego, volvamos a que pues ya al día siguiente ya vuelve y normaliza la cosa. Pues, baja ahí y sigue por la línea roja. ¿Qué estás observando ahí? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo... chanos. Un pico. ¿O no? Hay un pico. Y esto me está generando, me puede generar que haya un proceso de ovulación. Lo que hay que hacer es tomarse 2, sí, tomarse 2. Pero entonces, como la paciente consultas a la mejor amiga, al señor de la droguería, a la abuela, a la vecina, y no los consulta a ustedes, cuando tú estás haciendo la medicación, y tú le dices, en caso tal que se le olvide, se toma 2, se toma la del día anterior y la del día siguiente, pero se pierde el efecto. Depende, o sea, si te tomaste las 2 por acá al final, si el pico pasó acá al final, no va a haber tanto problemas, ¿sí? Si pasó aquí en los dos primeros días, no va a haber tanto problema. Pero pues es que uno no puede estar diciéndole, dándole esas libertades a los pacientes, ¿sí? Entonces, decirle, sí, necesitamos conservar el nivel de hormonas y necesitamos continuar esto, pero se pierde la protección. Es decir, que cualquier actividad sexual que haya de aquí en adelante, hay un riesgo de embarazo. Es importante eso en la educación del paciente. Porque si no, yo me tomaba las pastillas con juicio y no sé cuánto y quedé embarazada. Sí. Porque le preguntaste a la mejor amiga. Entonces es importante que tú seas la mejor amiga y le digas, mira, se te va a olvidar. Obviamente, cuanto más veces se me olvide, cuanto más veces se le olvide a la persona tomarse la pastilla durante este ciclo, pues menos protección va a tener. Y si el paciente te está diciendo es que se me olvida y es que se me olvida y es que se me olvida, empieza a pensar en cambiar el método anticonceptivo. Porque pues no es una persona que tenga la disciplina para estar con anticonceptivos orales. ¿Preguntas? Sí, profe, una pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo se pierde el efecto después de haber tomado las 2 pastas? No, pues o sea, no estoy diciendo que se pierda, no digo que se pierda el efecto, sino que hay un riesgo, como se genera este pico por la hormona, por el fármaco, como me tomé 2, entonces pues mira que la cantidad, me lo había dejado tomar, el fármaco se eliminó, me tomé 2, pues más fármaco se absorbe, me genera un pico, entonces es posible que ese pico genere una ovulación, y la persona hasta que no arranquemos el nuevo ciclo, hay que utilizar protección extra, entonces no, lo perdiste, entonces te toca utilizar condones hasta la próxima, hasta arrancar el próximo ciclo. O Listo, sea, la profe, protección se pierde durante ese ciclo. Cuando arranque el siguiente tratamiento de anticonceptivos, pues ahí otra vez vuelve a estar protegida. Profe, y si solamente se toma una pastilla, pues una sola dosis que le corresponda, también se genera ese pico, ¿cómo sería el riesgo ahí? ¿O ahí sería hasta mayor el riesgo? No entendí la pregunta, si se toma solamente una pastilla. Sí, porque decías en el caso de que se tomara dos, y si se toma solamente uno, ¿qué pasaría? Es decir, la deja de tomar un día
Y al día Sí. siguiente, en lugar de tomarse 2, solamente toma una. Una. No sé qué pasaría, pero la cuestión es que pues vas a quedar en infradosis. Acuérdate pues que el semestre pasado cuando veíamos farmacocinética, la idea de estas, de cuando estamos suministrando un fármaco de forma continua es estabilizar el fármaco en un rango terapéutico. Y pues si me lo dejé de tomar, pues entonces me salgo del rango terapéutico. Con las hormonas es complicado porque, y sobre todo hormonas sexuales es complicado porque son hormonas que son muy sensibles. Sí, entonces, o sea, a cambios. Ni siquiera diciendo a cambios hormonales, sino a cambios. Entonces, eh, piensa que el objetivo de toda esta biología es reproducirnos. Nosotros lo vemos desde el punto de vista que no queremos reproducirnos, pero el objetivo de toda esta parte biológica es reproducirnos. Entonces, por ejemplo, aquí yo te estoy mostrando la ovulación en el día 14, pero digamos que en el día 11 eso una besuqueada con bliugineada sabrosísima y solamente esa excitación, ¡pum!, hace que ovule. Ay, pero es que la ovulación debería pasar en 2 días, sí, pero pues a un cambio, o fue a, sí, se fue a bailar salsa, no sé cuántas horas a Changó y ¡pum! Y eso, entonces, son cambios, no es un reloj, esto es una representación gráfica, entonces eso lo puede cambiar. Disminuir la dosis del fármaco, pues lo que va a hacer es que el fármaco deje de funcionar. Eso casi no sucede porque pues la recomendación que dan es tómese las 2 pastillas. Tómese las 2 pastillas. Pero no sé qué pasar. O sea, lo que pasaría es que se pierde la protección. Que se pierde la protección, igual pues la persona queda en riesgo. O sea, alterar el régimen de los anticonceptivos debe interpretarse, sea más, sea menos, debe interpretarse como una pérdida de la protección del anticonceptivo. Y no poner en riesgo nunca al paciente, ¿sí? Nunca poner en riesgo. Sí, imagínense lo que les digo, imagínense, sí, o sea, los de ustedes que no tienen hijos, que en este momento, ¿sí?, llegue la novia a decirle, uy, ¿sí?, hola papá, sí, no, es futuro papá, en ese momento es el cimbronazo en la vida es duro, ¿sí? Es duro, vas a gozarte de tu hijo, sí, posiblemente, pero pues el enfoque que tienes en esta vida me imagino que es diferente. Entonces, por eso, entonces lo mejor es la educación al paciente sobre pues, alteraciones que se puedan producir en las... ¿Qué me puede hacer fallar los anticonceptivos? El consumo crónico de alcohol. No porque usted se tome un tequila. Ay, no, me tomé 2 margaritas este viernes y falló el anticonceptivo. No, pero un consumo alto de alcohol. O sea, me fui para San Andrés, este puente, con los amigos de la U y nos metimos una bebida, pues, que prácticamente no podía ni caminar. Entonces, ese consumo altísimo de alcohol esporádico o un consumo crónico de alcohol, o sea que estamos saliendo de parranda los martes y los jueves, sábado y domingo obviamente, y estamos saliendo prendos o borrachos 3, 4 veces por semana, ¡pum!, te va a alterar la efectividad de los anticonceptivos orales. Eso. Entonces, cuando tú haces la historia clínica, pues que preguntas sobre las actividades socioculturales de los pacientes, tener en cuenta eso. Entonces, si ves que un paciente, no, pues, me gusta el trago, pues entonces me gusta la parranda, pues entonces eso no va a ser personas que vayan a estar protegidas por el anticonceptivo. Habíamos hablado del uso de antibióticos con anticonceptivos orales. No, acuérdate que el etinilestradiol, en su cinética, él se secreta por vía biliar. Los metabolitos, él se metaboliza y se secreta por vía biliar, vuelve al tracto gastrointestinal, las bacterias gastrointestinales lo reconstituyen y él se vuelve a absorber. Eso es una de las cosas que nos permite suministrar dosis muy bajas de etinilestradiol. Ya habíamos visto con los antibióticos que se pierde esa capacidad de reconstituir
el etilenoestradiol. Eso es un efecto adverso muy bajo, muy bajo. Pero viendo la magnitud, la cantidad de personas que utilizan anticonceptivos orales, epidemiológicamente siendo muy bajo, muy poco probable, es importante saberlo. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, espérate, vamos a borrar acá. Nombres. Los anticonceptivos inyectables, ¿sí? Hay algunos inyectables recientes que vienen combinados, que son estrógenos y progestágenos, pero llamamos la anticoncepción a largo plazo. Entonces tienes anticonceptivos inyectables que son para 3 meses, entonces esos muchos son cada 3 meses, o tienes pues las famosas pilas, ¿sí? Entonces dispositivos subdérmicos, no traen estrógenos, solo son progestágenos, solo son levonorgestrel, solamente tienen levonorgestrel. Bien, entonces acá el cambio es una dosis alta, en verde, de un progestágeno, ¿sí? Entonces, la aplicación intramuscular, o obviamente si es un dispositivo subdérmico, pues eso dura 5 años. Entonces son mecanismos de liberación muy lenta que te van a garantizar que haya unos niveles muy altos de progestágeno durante periodos muy largos de tiempo. Entonces mira lo que va a pasar. Muy similar. Entonces, pues vamos a tener este efecto, pero este efecto está marcadísimo. O sea, es un efecto bastante potente. Bastante potente. Entonces, la inhibición de la liberación de la GnRH y de la LH. ¿Sí? Entonces, esto se va a ver más marcado. Estas hormonas. Entonces, vamos a tener que hay una disminución. ¿Sí? Entonces, no hay... se disminuye el estímulo, o sea que esta maduración que se iba a dar posiblemente se inhiba, porque la hormona folículo estimulante no está. Entonces, la hormona que le está diciendo a estas células maduren, no está. Si estas células no maduran, pues entonces no tengo producción biológica de estrógenos. Entonces los niveles de estrógenos se van a disminuir. No es que se inhiban, no los puedes abolir, porque si no, pues tendríamos unos casos horribles de osteoporosis en todas estas mujeres que utilizan estos anticonceptivos. Pero sí, lo que están produciendo es que hay una disminución en la síntesis de estrógenos, en la cantidad de estrógenos, sobre todo porque no hay una maduración de esto, una maduración de estos folículos. Igual, pues ya vimos la disminución de los receptores de estrógenos, entonces no vamos a tener esta maduración del endometrio. Y esto sí, o sea, y aquí sí es muy común que tengas amenorreas y que tú le preguntas fecha de la última regla y te dicen, no, pues eso fue hace 6 meses. ¿Sí? Porque el progestágeno está todo el tiempo con esas pilas, todo el tiempo, entonces en ningún momento hay un estímulo para engrosar ese endometrio. Entonces ahí vas a darte cuenta que no hay un ciclo menstrual como tal, sino que está inhibido de forma indefinida en la mayoría de las personas. Como ya te dije, esto tiene mucha variabilidad en algunos pacientes. Lo otro, que entonces que te va a producir, pues los cambios a nivel, entonces nada de este útero va a estar desarrollado, entonces todo esto va a estar inhibido por periodos prolongados de tiempo. Entonces no estoy madurando el ovocito, y en caso tal de que el ovocito se llegue a madurar y haya fecundación, no hay una pared uterina, ¿sí? Una pared endometrial para recibir ese óvulo fecundado. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay que tener en cuenta, hay mucho mito urbano
mucho mito urbano, mucha ginecología de Facebook, ¿sí? Y yo he escuchado en mis 20 años de docencia, pues muchas preguntas sobre lo que dice la mejor amiga. Entonces que si uno se deja de colocar que si uno se deja de colocar la inyección, entonces que igual la inyección sigue funcionando un mes más, 2 meses más, o que si se quita la pila, que igual pues que no puede quedar embarazada, todo eso es basura, ¿sí? En el momento en que no haya fármaco, el eje vuelve y se enciende, el eje vuelve y funciona, y retorna a lo normal. Entonces nada de... hay que tener mucho cuidado, porque son mitos que tienen las personas sobre los anticonceptivos, o que el anticonceptivo te va a engordar. Es posible, sobre todo los de progestágenos, pero es muy raro también. Si el anticonceptivo te está engordando, tienes que buscar un progestágeno que tenga efecto antiandrogénico. Entonces no, pero pues entonces me estoy engordando, me las dejo de tomar. Entonces hay que tener como mucha comunicación con el paciente, porque pues el paciente está depositando nuestra confianza, su confianza en nosotros, y pues necesitamos comunicarnos bien con él. El levonorgestrel es el mismo que se utiliza para la píldora del día después. Entonces, si hay una relación sexual sin protección en la cual la persona asuma que puede quedar en embarazo, lo que se va a dar es una dosis altísima de levonorgestrel. Esa dosis altísima del levonorgestrel va a tener dos efectos agudos. Uno, apagarme el eje. Este eje, como te he dicho, o sea, nosotros le hemos estado dando una hormona constantemente, una hormona constantemente. En el momento en el que tú le haces un pulso, o sea, que coges y le metiste una dosis gigantesca de hormona, el sistema no sabe qué hacer. Uy, carajos, ¿y por qué entró tanta hormona? Y lo que hacemos es apagar este eje. Queda temporalmente apagado. Fuera de eso, el progestágeno nos va a hipermadurar el endometrio. Esa alta dosis de ese progestágeno nos va a hipermadurar este endometrio, haciéndolo que no sea adecuado para la implantación. Entonces, así es como utilizamos la píldora del día después. No todos los días pueden ser el día después. La píldora del día después es un sistema de seguridad para usarse máximo una vez cada 6 meses. Si no puede ser de que me fui de rumba este viernes, píldora el día después. Siguiente viernes, píldora el día después. Y siguiente viernes, píldora del día después. No funciona así. Obviamente, después de esa carga hormonal, pues uno tienes que evaluar y mirar a ver si tu paciente necesita una anticoncepción. O sea, si solo fue pues una aventura de una noche, o si vas a continuar con una vida sexual activa y que lo pongas en un método anticonceptivo confiable. Más pues toda la charla sobre protección y salud sexual, pues que me imagino que les enseñan a dar después. Y lo otro, como estamos haciendo una carga gigantesca de hormonas, pues entonces eso lo que nos puede producir es que haya una alteración en el ciclo menstrual. O sea, que se desordene el ciclo menstrual porque le metiste una dosis altísima de hormonas en la mitad del ciclo, y pues el organismo no va a poder adaptarse fácilmente a ello. Profe, ¿Qué hubo? esa del día después funciona con progestágenos, ¿no? Sí, eso no es levonorgestrel. Es Listo. una dosis altísima de levonorgestrel. No me acuerdo cuál es la dosis, pero es una dosis altísima. Profe, ¿cuál sería el riesgo de que se tomen, o sea, como muchas píldoras del día después? O sea, no solo una cada 6 meses, ssino que se tomen muchas. ¿Es verdad eso que dicen que puede causar infertilidad y eso? No, infertilidad no, sino que el ciclo se desordena. Como te digo, las hormonas tienen ritmos, y si tú le alteras
el ritmo al hipotálamo, el hipotálamo queda loco y entonces empieza a disparar hormonas después como le da la gana y ya después es más complicado regularlo. Es muy complicado regularlo. Piénselo como si usted sabe que los lunes a las 3 de la tarde tiene clase. Pero yo a la semana siguiente le digo la clase es el miércoles a las 7 de la mañana y a la siguiente semana la clase es el jueves al mediodía y la siguiente semana es el martes a las 6 de la tarde. Entonces ya a la quinta semana de clases tú no sabes qué día hay fármaco. Y si se te cruza con comunitarias o con bioestadística y entras en desorden mental. Entonces, como para hacerte un símil, o sea, como es una carga tan alta de hormonas, entonces el organismo dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El organismo, acuérdate que el organismo no entiende, el hipotálamo no entiende que le estamos dando un fármaco. ¿Sí? Eso lo vemos nosotros como entes lógicos, sabemos qué es lo que está pasando. El hipotálamo solo está diciendo, tengo este receptor de progesterona y está trabajando a 1000. ¿Y por qué hay tanta progesterona? Pues él no sabe, pero entonces simplemente es una reacción a eso. ¿Y qué reacción va a hacer? Va a decir, apaguen todo, y se desordenó esto. Y vuelve un mes, estamos bien, y otra vez desorden horrible. ¿Y por qué hay desorden? Entonces, y el hipotálamo pues te puede empezar a hacer cambios, se te puede empezar a alterar el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios por un uso muy prolongado de eso. Por eso la recomendación es, listo, está la píldora y el día después, pero vamos a hablar con el paciente si necesitas una anticoncepción, una anticoncepción a largo plazo, ¿sí? O una adecuada, pues para que no tengamos justamente que estar en píldoras del día después todo el tiempo. Bueno, listo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Hasta ahí va la clase de hoy, o sea, ya el resto es ñapa. O sea, esto es lo que necesito que te aprendas, ya aquí voy a empezar a pasar diapositivas. Ya el resto es... Esta es la parte importante. Esto es lo que tú vas a utilizar, esto es lo que vas a manejar. Vamos a hablar de una cantidad de otros fármacos, ¿sí? Que hay. Profe, una pregunta. Dígame. Los DIU hormonales, ¿qué hormona manejan? Deben ser progestágenos. Porque es que, y meter un DIU intrauterino con estrógenos, pues obviamente si es DIU tiene que ser intrauterino. Estaba pensando si meter un DIU con estrógenos, no creo por el riesgo de cáncer. Ojo, los estrógenos producen cáncer de mama, no producen cáncer de cervix. Pero igual pues es una hormona, o sea, y son hormonas esteroideas, eso se absorbe por donde sea. Entonces, no, la respuesta es no sé, pero mi lógica me indica que debe ser un progestágeno. Y el progestágeno más usado es levonorgestrel. Entonces, gracias. Igual la función del DIU es como doble protección, porque realmente el DIU lo que hace es un estorbo mecánico. ¿Sí? Es un estorbo mecánico para impedir la implantación del óvulo fecundado. Profe, entonces realmente no hay como ningún consumo crónico de alguna de estas hormonas que pueda causar como que la persona quede infértil. Es que en serio los escucha demasiado. Yo pensaba que era verdad. No, para nada, no, todo lo contrario. Tú terminas el ciclo hormonal, o sea, cada 28 días es borrón y cuenta nueva. O sea, terminaste las hormonas y al siguiente, ¿sí? El novio la mira con ganas y ya quedó embarazada. O sea, eso no. Y por eso te digo, imagínate, eres tú que estás en séptimo semestre de medicina y has escuchado esos chismes, ¿sí? Imagínate esta peladita de 14 años que está viendo como por tercera vez tercero de primaria, que ya se consiguió el gañán de turno, está con la calentura de la adolescencia y dice, no, pues hágale porque es que pues, uno queda infértil después de, y sí, a los meses, pues, sorpresa que no.
Entonces, no, lo que te digo, hay que tener, por lo mismo, la educación con esto, súper importante, entender toda esta vaina de las hormonas, pero tienes que llevarte de acá la educación del paciente, ¿sí? Al paciente hay que hablarle como si el paciente fuera bobo, porque hay mucha información, mucha información. Mira, uy, a mí me pasó una vez, pero yo dije, no jodas, no lo puedo creer. Una amiga mía, muy buena amiga mía, enfermera ella, y no enfermera recién graduada, o sea, lleva 20 años trabajando como enfermera. Se compró un libro de esos de feminismo, El poder de las mujeres, no sé cuánta vaina, no tengo nada en contra de esos libros, léanlos, por favor. Tenían que el problema de los anticonceptivos orales era que, pues, que parte de la industria farmacéutica para tener a las mujeres como esclavas, comprando medicamentos toda la vida, bla, 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 que se podía regular la capacidad de una mujer de concebir con la dieta, y ella daba una lista de alimentos. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Vos estás creyendo eso? O sea, que me pongo a comer maíz y nueces. Bueno, no me acuerdo qué alimentos eran, pero ahí estaba la lista de alimentos. Entonces imagínate una persona que es profesional de tantos años, con tanta experiencia, viene un libro y te va a hacer cambiar completamente el concepto biológico, fisiológico, farmacológico de esta vaina. Si eso es una persona que es educada, ¿qué puedo esperar de los demás? Entonces es súper importante. O sea, si te llevas algo de hoy, la educación de los pacientes. La educación de los pacientes. ¿Sí? Bien. Piense ahí usted en su casa, si no fuera por los anticonceptivos, cuando usted empezó su vida sexual, en este momento, ¿cuántos años tendría su hijo? Bien, acá vamos a pasar por esto rapidito, o sea, esto no le vamos a hacer tanto enfoque. Mira, de todo esto, estas son de estas diapositivas viejas que tengo, realmente conservo esta presentación por este cuadro, me gusta este cuadro, ¿sí? Eventualmente lo voy a cambiar en un par de años. Este es el que te tienes que saber, etinilestradiol. Sí, hay otros, estos son los naturales, estos son los que producen los ovarios, hay otros, pero este es el que te tienes que saber. Con este es el que tú vas a manejar a tus pacientes. Habíamos hablado pues de la alteración de los lípidos, ¿sí? Esto es a nivel fisiológico. Los cambios en sistema nervioso central sí se van a presentar con los anticonceptivos orales. Y es una parte que a veces nos enfocamos mucho en el efecto anticonceptivo del fármaco y se nos olvida que empiezan a pasar otras cosas. Entonces, pues no, sobre todo los cambios del estado de ánimo, puede haber depresión, puede haber agresividad, puede haber cambios súbitos, o sea que un día que amanecí bien, estuve con malparidez existencial al mediodía y estoy triste y llorando por la noche, y pueden haber esos cambios debido por los estrógenos, y pues es analizarlo en cada una de las personas. Ojo, esta información no se le da a los pacientes. Esto sobre todo pasa en la adolescencia, aumento del tamaño de las mamas. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú le das esta información a los pacientes, entonces pues la señora que hace las uñas cambia la información y entonces le dice, ay, quiere que le crezcan las boobies, pues tome anticonceptivos. No funciona así. Sí, no funciona así. Entonces no es con ese objetivo terapéutico. Algo importante. El uso que tú le vas a dar es como anticonceptivos orales. Hay otros usos, ¿sí? Hipogonadismo primarios y secundarios, pero esto ya pasa a ser manejo del endocrinólogo. La restitución, esto táchalo, esto sí que es viejo, esta diapositiva, táchalo esto. Sí, esto no se utiliza ya. Y fracasos en desarrollo de los ovarios. La feminización de los hombres también es otro uso terapéutico, ¿sí? Pero el uso de estos estrógenos
el uso de estrógenos en hombres pues que no estén en proceso de un cambio de sexo, pues entonces pues va a generar feminización también. Como te diste cuenta, todas esas hormonas están asociadas a el colesterol, serían del colesterol, y se pueden cruzar entre ellas. Entonces, tanto los progestágenos como los estrógenos pueden empezar a activar los receptores de aldosterona y empezarnos a hacer retención de sodio, de agua, y pues empezar a generar edemas y generar hipertensión. La cardiopatía isquémica es como en el 0.3% de los pacientes, es un efecto adverso bastante bajo. Se va a presentar por un aumento en la cantidad de factores de coagulación. Efectos que se pueden observar: pérdida de pelo en algunas personas o hirsutismo, o sea, salida de pelo en sitios no deseados en otras personas. Nos va a aumentar los niveles de la proteína plasmática. Esta es la proteína plasmática de inducción de la tiroxina, o sea, esta es una proteína plasmática que transporta a T3, entonces vas a tener un aumento de los niveles de T3. La mastodinia, sí, dolor en las glándulas mamarias, alteraciones en la libido, y se puede ir hacia ambos lados. Puede haber un aumento en la libido o una disminución en la libido. Sangrados uterinos, ¿sí? Hipercoagulabilidad, que ya lo habíamos explicado. Las migrañas, los mareos, estos son efectos de los estrógenos. También tienes que tener, cuando veas a los pacientes las pacientes migrañosas, y si les da migrañas a repetición, entonces preguntarles en qué momento del ciclo menstrual les está dando la migraña, que lleven un diario, porque puede ser a mitad del ciclo donde se desprenden las migrañas, y es porque se está asociando esa aparición de la migraña con el pico de estrógenos. Alteración en la curvatura de la córnea, los lentes de contacto, sobre todo los más primitivos, no son tan flexibles y pues no se van a adaptar bien en el ojo, porque se empiece a alterar la forma de la córnea. Ya habíamos nombrado los cambios rápidos en el comportamiento. Interacciones farmacológicas, pues entonces en general lo que vamos a tener son los inductores enzimáticos. Entonces, ya para esta altura de la vida, pues ya has visto que hemos nombrado muchas veces inductores enzimáticos, y es posible que se te hayan olvidado, y es normal, ¿sí? Porque has visto mucha información todo este tiempo. Lo que tienes que tener en cuenta es que mi paciente viene tomando X medicamento y le voy a mandar un anticonceptivo oral, o mi paciente venía con anticonceptivos orales y le voy a mandar X medicamento, sea cual sea la razón. Tu misión, tu función es: tengo que ir y buscar en la base de datos si hay interacción entre esos dos medicamentos. Ay, no, es que ella es el estudiante de medicina y que no se puede quedar despierta, que tiene que estudiar mucho y no sé qué, le va a mandar modafinilo. ¿Usted sabe si el modafinilo es inductor enzimático o no? ¿Y de cuál es citocromo? ¿Si interactúa con el etilenilestradiol, sí o no? Sí es inductor enzimático y sí afecta el etilenilestradiol. Entonces, carajo, yo estaba tomando vigía para estar despierto en los turnos. Entonces, mira, tenemos que tener atención, o sea, no nos los vamos a aprender todos, es imposible. Nosotros vimos unos 10 de ejemplo, pero pues la cuestión es esa: saber que la interacción existe, saber de que la dosis del etilenilestradiol es muy bajo y que en algún momento vamos a tener esa interacción. La tizanidina, el relajante muscular, te aumenta la depresión del sistema nervioso central. El ácido tranexámico te puede aumentar la posibilidad de trombos. La talidomida, ojo, porque pues el paciente en el que esté utilizando talidomida, pues sabemos que la talidomida es teratogénico, o sea que no queremos que quede embarazada, y si hay algún riesgo de que quede embarazada, pues nos toca suspender la talidomida. De los progestágenos, bien. De los progestágenos, entonces, el levonorgestrel, también hay norgestrel, o sea que sin el levo, hay norgestrel,
Son los principales, pero vas a utilizar varios. Dame un segundo porque tengo un nombre importante que se me acaba de olvidar. El cansancio crónico ya me está molestando. Drospiridona. Drosperidona, sí. No. No, es drospirenona. Eso. Ya. No me acuerdo. Drospirenona. Uy, ahorita voy a cambiar esta clase. Ya es hora. Este en especial es un progestágeno con efecto antiandrogénico. Entonces el mismo fármaco te funciona como agonista de los receptores de progesterona y como antagonista de los receptores de testosterona. Entonces, para esas mujeres que, por ejemplo, el uso de etinilestradiol con drospirenona, ves que me está saliendo bigote y me está saliendo acné y me estoy engordando, entonces te vas a dar cuenta que el endocrinólogo o el ginecólogo, pum, le cambia el anticonceptivo, el etinilestradiol se queda, pero pues cambia el progestágeno a por el efecto antiandrogénico. Esa es la característica que tiene. Pues ya vemos, sí, lo mismo, los usos que tú le vas a dar, pues como anticonceptivo, pues vamos a tener pues ya los ginecólogos para dismenorreas, endometriosis, síndromes premenstruales, en diagnósticos, en cáncer se pueden utilizar los progestágenos, pero pues ya eso pasa a ser de especialidades médicas. Bien. Quiero pasar a andrógenos. Eso, listo. Listo. Andrógenos. De andrógenos, pues realmente tengo algo que decir. Muy sencillo. Y es, el tipo del gimnasio no sabe de andrógenos. Eso es. Los andrógenos en la sociedad tienen un uso muy común y es el me voy a chuzar para volverme máquina. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pues tenemos en Colombia no control sobre la venta de medicamentos, pues uno ve al tipo viga en el gimnasio, el tipo viga dice no chuzate, y pues se chuzan los estudiantes, que no puedo esperar del público en general. El manejo de los andrógenos, no, si el paciente quiere ser máquina, eso es decisión del paciente y la respetamos. Pero, entonces que sea medicado por un médico deportólogo, que mire, pues el deportólogo te mide tu índice de masa corporal y los tamaños, tus proporciones de tu cuerpo y te hace pues todo lo que va con sus estudios, o que te lo haga un endocrinólogo, ¿sí? Alguien que sabe de hormonas, alguien que esté enterado de cómo se manejan los andrógenos. No cómprate tal en la droguería y chuzate, que es lo que vemos. Esa es la primera recomendación que hay que hacerle al paciente. Esa es la primera recomendación que hay que hacerle al paciente. O sea que pues vamos a hacerle... tú como médico general pues no vas a tener el conocimiento amplio
del manejo de estas hormonas. Entonces mi recomendación, usted las puede formular, obviamente sí, pero pues la recomendación es que lo remitas a un médico que tenga mayor conocimiento sobre esto. La testosterona y la dihidrotestosterona, entonces en el organismo, pues en el hombre, lo que van a producir pues son los cambios sexuales secundarios, entonces la aparición del acné. Pues por eso te das cuenta que en la adolescencia, cuando están esos picos gigantescos de testosterona, pues sale un acné bastante agresivo en las personas. La agresividad es causa de la testosterona. Y si te acuerdas cuando estabas adolescente, armabas peleas con los compañeros del colegio, y esa misma testosterona pues hace que se hagan bastante estupideces en la adolescencia. Y este comportamiento se va a repetir. Entonces en la persona que se está inyectando testosterona para aumentar su masa muscular, pues entonces empiezas a ver que hay alteraciones en el comportamiento, y sobre todo que es un comportamiento muy agresivo. Y es normal porque pues esos niveles de testosterona pues se incrementan para que entre los machos luchemos, peleemos y veamos quién es el macho dominante que va a tener acceso a las hembras, y eso lo ves en todas las especies de animales, excepto las hienas. ¿Sí? Donde las hienas tienen, es un matriarcado. Pero pues eso lo vas a ver, ¿sí? Entonces lo vas a ver. La testosterona, el uso de la testosterona aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la aposición, o sea, la creación de placas ateroscleróticas, aumenta la hipertrofia ventricular izquierda, o sea, que aumenta el riesgo de fallas cardíacas, aumenta la presión arterial. Entonces, estas personas empiezan a tener, o sea, cuando se utilizan los andrógenos como anabólicos, van a tener problemas cardiovasculares. Fíjate, una cosa que yo no me había fijado cuando estaba niño, y ya me vine a dar cuenta cuando estudié, los fisiculturistas, mira, y te vas a dar cuenta, ellos salen y hacen su demostración y tensan los músculos y súper chévere. Cuando salen del escenario, si te das cuenta, tienen tienen máscaras de oxígeno. O sea, ya la disfunción cardiovascular que tienen es tanta, la hipertrofia cardíaca que tienen es tanta que en esas exhibiciones no quedan ahogados. Quedan ahogados, como están haciendo un esfuerzo muscular severo en ese momento, quedan ahogados y necesitan oxígeno. Lo otro es que estos medicamentos, estos andrógenos, producen hipertrofia de los tejidos. Sí te van a producir hipertrofia muscular, que es lo deseado, pero también va a haber esplenomegalia, va a haber aumento del tamaño de los huesos. Te invito a que mires una de las imágenes de Arnold Schwarzenegger cuando era joven y era fisiculturista, y después, y te vas a dar cuenta que tenía una cara más pequeña, y en el transcurso de su vida la cara se le fue volviendo un cubo. También cuando ves a los fisiculturistas y cuando no están en entrenamiento y no tienen los músculos tensados, tú vas a darte cuenta que el abdomen es grande. Sí, tienen los músculos de las abdominales marcadas, pero no es un abdomen, no es como el abdomen de la película de los espartanos, sino que es un abdomen grande, es un abdomen no gordo porque pues no es un obeso, pero ¿por qué? Porque ha habido un crecimiento, crecen los órganos, ¿sí? Entonces hay un crecimiento visceral inducido por los andrógenos, y entonces quedan con un abdomen grande, y obviamente cuando dejan de hacer ejercicio, pues entonces va a haber un aumento, va a haber obesidad, porque la testosterona aumenta la acumulación de grasas. Y entonces el que se chuzó para el gimnasio y no hizo una buena dieta, no vino acompañado de una buena rutina de ejercicios, lo que va a lograr es que haya un aumento de la obesidad. Tener cuidado con estos medicamentos en los niños.
En los niños. ¿Por qué? Porque esto produce que haya un cierre temprano de... se me olvidó. De los cartílagos en los huesos. Y detienen el crecimiento. No, que yo quiero que mi niño sea musculoso como yo y tenga su chuzón. Sí, a los 8 años, se quedó enanito. Entonces vamos a tener esos problemas. La testosterona, si también el uso de andrógenos, esta sí te apaga el eje. Y tu hipotálamo deja de liberar GnRH, tu hipófisis deja de liberar LH y FSH. Ahorita que me estabas preguntando que produce esterilidad, produce esterilidad. Produce que se disminuya la maduración de espermatozoides. Los espermatozoides que se producen quedan todos homeros. Y entonces, con esto sí va a haber una alteración. Hay una disminución de la libido. Generan impotencia sexual. Entonces, ese es el uso. De resto, la testosterona, pues igual que todas las demás hormonas esteroideas sobre el DNA, simplemente que pues vamos a estimular producción de hormonas de características sexuales masculinas. La testosterona o la dihidrotestosterona se pueden utilizar como fármacos ambos y son muy utilizados porque son bastante económicos. También hay anabolizantes, ¿sí? Hay muchos y estos sacan cada vez más porque pues, en el comercio es muy apetecido, sobre todo en la sociedad actual, que es una sociedad que se está polarizando hacia la gente que no hace nada y la gente que hace demasiado ejercicio y que satura las redes, ¿sí? Porque van al gimnasio. Entonces, aquí estos son unos que te estoy nombrando, pero pues hay 40 anabolizantes más, porque lo que te digo es, comercialmente, son muchos, todos son andrógenos y van a tener esa función androgénica. Sí, entonces realmente pues,